Está hermoso, está hermoso. Está hermoso, está hermoso. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de qué sé yo, estoy re loco. Hoy más que nunca realmente, porque me encuentro en esta hermosa playa paradisíaca de acá de Tennessee. Se abrió una nueva isla acá cerquita, la inauguraron hace muy poco tiempo y ya armaron todo rápido, hicieron como bares, pequeños lugares para tomar unas copas, unas bebidas, unos vinos. Y me invitaron, por ser una estrella de acá de Tennessee, me invitaron a pasarla bien y me dejaron este lugar precioso que ven acá. Y justo me tocó una tarde encima espectacular porque hoy no hay lluvia, no hay frío, está precioso, hacen unos 24 grados extremadamente ricos en mi piel y estoy por comerme unos canapés de camarón con mayonesa. Qué lindo, qué lindo. Me acabo de fumar un cohete detonador que mi amigo Johnsinho me ha traído. ¿Se acuerdan de Johnsinho? Me ha traído, me ha convidado una sequía y bueno, y acá estamos re loco hablando de todo. Así que quiero con esto darles la bienvenida a este programa que hemos dado en llamar, qué sé yo, estoy re loco. Denme un segundo que tengo que tocar acá unos botones, porque con los botones que estoy tocando básicamente lo que hago es marcarle a Johnsinho cada cuánto tiempo me tiene que traer una bebida alcohólica para que mi estado de ebriedad no se vaya, básicamente. Bien, hoy quiero que hablemos de algo muy importante, ¿sí? Vamos a tocar un tema, como dije hace un tiempo, o creo que en el capítulo anterior lo dije, quiero empezar a tocar temas donde yo pueda darle una mano a la gente del otro lado. No quiero solamente que este programa hable de puras mamadas y pendejadas que no se entiendan y que no les quede ningún aporte de valor real a ustedes. Quiero que realmente estos videos de repente puedan darles una mano a aquellas personas que se encuentran buscando ser comprendidos, por así decirlo, ¿sí? Así que hoy vamos a tocar un tema importante que siento que está pasando mucho del otro lado en la juventud. Sobre todo me quiero centrar en la gente que es más joven y tal vez está empezando a dar esos primeros pasos en esta jungla llamada vida. Y si yo puedo darle un poco de luz a ese camino, bueno, aquí estoy para hacerlo y me siento honrado de que así sea. Así que gracias por estar de ese lado, teniendo sus orejas paradas para escucharme. Sucede mucho últimamente que encuentro, ¿sí? Desde que por lo menos dije en la vez anterior que iba a hablar de cosas que iban a aportar valor, encontré mucho la pregunta de no me siento conforme con ningún trabajo, siento que no sirvo para nada, gente que tal vez se encuentra en una situación donde cree que son, y va a sonar duro como lo digo, pero inútiles, gente que no sirve, gente que no tiene un talento, gente que no tiene algo bueno que aportarle a la sociedad, que no son buenos para nada y que no tienen ningún tipo de futuro. La ven gris allá a lo lejos, creen que no van a llegar jamás a nada porque sienten que no nacieron para nada. Entonces quiero que hablemos un poco de esto. Primero y principal, si vos sos una de esas personas que por ahí de repente tenés 18, 19, 20 años, 20 y pico, no importa, estás encarando tus primeros laburos, tus primeros trabajos, y sentís que no encajás en ninguno de esos trabajos, o que ninguno es para vos, o que ninguno te viene bien, o te sienta bien, creo que este video te va a poder ayudar y sobre todo mis palabras tal vez puedan llegarte a dar una especie de consuelo, entre comillas, si me das ese lugar. Cuando esto sucede, y lo hablo también desde el lugar de alguien que le pasó, porque en este caso yo soy parte de esa gente, yo también tuve 20 años alguna vez, y también he pasado por esa situación de, che, loco, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Porque evidentemente no creo ser bueno para nada. Yo todavía no había encontrado esta modalidad de trabajo, si así se quiere, y me refiero al trabajo en internet, ¿no? Yo me he dedicado a muchas cosas en la vida, muchos de ustedes lo saben, yo he sido, miren, si tengo que contar, he pasado por muchísimos laburos, he atendido un golf, he atendido comercios, heladerías, kioscos, he sido peón de albañil en una época muy dura que había que morfar y no había con qué. ¿Qué más? De todo, lo que te puedas imaginar. He salido a vender sándwiches, he hecho millones
de cosas y de laburos, los cuales obviamente no eran mi gran sueño, pero había que hacerlos. Hasta que logré dar con este trabajo que hoy por hoy me complementa, me llena y me hace sentir feliz. Pero no todo el mundo tiene esa suerte, no todo el mundo se cruza en la vida con el trabajo perfecto y mucha gente tal vez del otro lado lo está buscando y no logra alcanzarlo. Y hasta tal vez del otro lado haya gente que diga, yo sé cuál es mi trabajo perfecto, yo sé cuál es mi talento, sé cuál es mi profesión, sé a qué quiero dedicarme. Lo que pasa es que no llego. Lo que pasa es que no llego. Por ejemplo, quiero ser futbolista, pero entreno, le meto, voy a las pruebas, pero no quedo, no llego, siento que no me da la edad, que no voy a llegar, se me pasa el tiempo. Otro, quiero ser músico, me gusta la música, quiero cantar, quiero hacer mi tema, la quiero pegar, quiero estar pegado, pero no llego. Subo mis temas, les grabo un buen video, hago todo, pero no se escuchan. No llego, no puedo. Están esos casos y están los que directamente no saben qué es para lo que nacieron o qué es para lo que son buenos. Directamente no tienen idea. Entonces, para toda esta clase de personas, para todos estos casos, perdón, mejor dicho, que acabo de nombrar, va este video. En el 89, cuando yo andaba con Escupitajo con Droga, mi banda, yo jamás me iba a imaginar que nosotros íbamos a llenar un Teatro Colón metiendo 14.000 personas una sola fecha, una sola noche. Jamás me lo hubiese imaginado. Cuando Pastel de Papa, el baterista, me dice en un momento, ¿vos te crees que nosotros vamos a llegar a algún lado con esta banda de mierda? Y yo le digo, nosotros somos Escupitajo con Droga y vamos a hacer historia. El chabón a mí no me la creyó. Y fue después, a los pocos meses, que llenamos el primer pub en Avenida Callao y metimos 150 personas. El dueño no lo podía creer y nos pagó el doble de lo que salía la noche. Esa noche yo me di cuenta que Escupitajo con Droga era un éxito. Pero jamás me lo hubiese imaginado. Entonces hay que estar siempre a la expectativa, porque las oportunidades a veces pasan por adelante de tu cara, pero vos estás ciego mirando otra cosa y te perdiste el tren. Primero, para saber a qué nos queremos dedicar o para qué somos buenos, hay que sacarse de la cabeza esa idea pelotuda que tiene hoy la juventud de yo no nací para nada, no soy bueno para nada, no sirvo para nada. Me metí en 3 laburos, los 3 me echaron, me salieron mal, no eran para mí. ¿Y qué te gusta? Y no sé qué me gusta, nada me gusta. ¿Cuál es tu pasión? No sé, todavía no la encontré, qué sé yo, no tengo ninguna pasión, no hay nada que me guste. Es normal que te pase eso, papá. Sos joven. Y así tengas 27 años, seguís siendo joven, boludo. ¿Qué te pensás que porque tenés 27 años sos un viejo de mierda? No, boludo. ¿Qué te pensás que porque tenés 30 y no sabés todavía para dónde encarar tu vida, sos un pelotudo? No, boludo, no sos ningún pelotudo. Eso es lo que te quiere hacer creer el forro que está del otro lado, ¿me entendés? Que te tiene bronca y te quiere tirar abajo y te quiere ver cada vez más hundido, ¿entendés? Que por alguna razón te quiere ver así, anda a saber qué le pasa, que está caliente con la vida o no sé, y te quiere hundir. ¿Entendés? Pero que vos tengas 30, 32, 35, 27 y no encuentres el camino, no encuentres tu trabajo, tu especialidad, tu pasión, no quiere decir que sos un pelotudo bueno para nada. ¿Entendéis? Perdón por la crueldad, pero es así. No quiere decir eso. Quiere decir que te falta un poco de introspección. Te falta sentarte un poco y empezar a evaluarte vos mismo, empezar a analizarte. Y si para esto tenés que ir a hacer una terapia con alguien, hacelo. El psicólogo no es para los locos. El que te metió esa idea en la cabeza está equivocado. El loco es él. El psicólogo es una terapia, es una ayuda, es un análisis para que vos puedas encontrar tal vez dentro tuyo lo que vos mismo no sabés encontrar en vos. Esa otra persona está dedicada a sacarte aquello de adentro que ni vos sabés que tenés. Y ayudarte, guiarte a que encuentres el camino hacia donde querés dirigirte y tal vez ni siquiera sabés cuál es ese camino. ¿Entendés? Y esta persona te puede ayudar a decirte, che, boludo, este es tu camino, anda por acá. Entonces, primero hay que sentarse, como te dije hace un rato, y empezar a hacer una introspección, mirar hacia adentro y decir, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que más me apasiona?
¿En qué momento del día cuando hago qué cosa específica me siento más feliz? Tal vez cuando escucho música, eso me pone muy feliz, entonces tal vez lo tuyo es la música y ni siquiera jamás en tu vida agarraste un instrumento. Pero ¿por qué no te diste la oportunidad? Inténtalo. Capaz que es eso. Capaz que la música. Capaz que salís a correr. Cuando salgo a correr, loco, cuando hago ejercicio me siento otra persona. Entonces es por ahí. Esa es tu pasión, el ejercicio. O lo que sea, o correr, ¿me entendés? Fíjate en qué momento del día y haciendo qué cosa es donde más felicidad sentís. Cuando detectes cuál es esa cosa que más feliz te hace, ¿sí? Encará por ese lado. Empezá a buscar por ahí. Ese bichito que te da la felicidad es el que te está indicando, che, esto es lo que te gusta a vos en la vida. ¿Por qué no me investigás un poco más? Primero eso. Introspección. Para adentro. Buscar para adentro. ¿Qué me gusta? ¿Qué siento? Segundo. Una vez que encontrás tu pasión, hay que ver realmente para qué sos bueno, ¿sí? Porque hay una frase que es muy real, ¿sí? Que no me la acuerdo ahora de manera específica, pero la frase decía algo así como, si vos agarrás un pez y querés enseñarle a trepar un árbol, a ver, lo que voy a decir ahora sí tal vez no es la frase correcta, y el que sabe la frase del otro lado va a decir, Matías, así no era la frase, pedazo de imbécil. Bueno, ya sé que la frase no era así, pero el mensaje que voy a dar se va a entender. Si vos agarrás un pez y querés enseñarle a trepar un árbol, lógicamente el pez va a parecer que es un idiota. Vas a creer que el pez es un idiota. Pero el pez no es un idiota. El pez no puede trepar un árbol. Pero el pez puede nadar. Y ahí en su hábitat, en su ámbito, no va a ser un idiota. En cambio, un mono, si vos querés enseñarle a trepar un árbol, lo va a hacer de manera perfecta. Pero tira un mono al agua y fíjate si puede nadar. En ese caso, el mono va a ser el idiota. ¿Se entiende? ¿A qué voy con esto, pelotudo, si no se entendió? Cada uno a lo suyo. Nadie no es bueno para nada. No existe una persona que sea mala en todo. No existe. Lo que pasa es que cada persona tiene algo bueno para una ocasión diferente. Cada persona es bueno para una cosa diferente. Esta persona es buena en este ámbito, pero si la pones en este otro ámbito, tal vez es un pete. Pero que sea un pete en este ámbito no quiere decir que sea un pete en la vida y no sirva para nada. Simplemente no está en el ámbito correcto. Hay que correrlo y ponerlo donde va, para lo que es bueno. Entonces ahora vos dirás, perfecto, entonces no es que no sirvo para nada, sino que simplemente no le estoy dando en la tecla, no estoy encontrando qué es para lo que soy bueno. Perfecto, entonces volvé al punto anterior, introspección, mirar para adentro. Fíjate para que sos bueno, búscalo. Pero búscalo tranquilo, con tiempo. No hay ningún apuro. Hay más vida que longaniza, decía mi abuelo, así que mandale tranquilo. Cuando encuentres para lo que sos bueno, te empezás a dedicar a eso. Te perfeccionás y después te vas a dar cuenta que no eras ningún gil. Que lo demás eran mucho más giles que vos. Acordate. Te lo dice alguien que cambió de vida. Permiso un segundito, le voy a mandar un mensajito a Johnsinho porque parece que se hace el pelotudo con la bebida y me encantaría que me la estuviera trayendo. Otra de las cosas importantes es, tenés que tratar de todos los días, y esto te lo digo muy en serio, de levantarte vos mismo, vos, el ánimo y el autoestima. Porque generalmente mucho de lo que tiene que ver con sentirte deprimido, depresivo, que no vales nada, que no sabés hacer un carajo, que no servís para nada, tiene que ver con el autoestima y con el ánimo. ¿Entendés? Y uno dice, no, lo que pasa es que realmente no sirvo para nada, soy una mierda, boludo, nada me sale bien, nunca hago nada bueno, todo lo que hago es un fracaso, todo lo que hago es una mierda, le pifio a todo. Eso no existe, no es real. La vida se trata de prueba y error, amigo mío. La vida es prueba y error.
Seguí probando, equivocate, seguí probando, equivocate, seguí probando, equivocate, seguí probando, equivocate. Alguna la vas a pegar. Ya le vas a dar en la tecla. Es así. Entonces, es muy importante que todos los días vos, no los demás, porque vos no vivís del comentario ajeno, porque vos no vivís de la opinión ajena, porque vos no necesitás que los demás te aprueben para saber si sos bueno en algo o no. Entonces, vos mismo todos los días, levantate el ánimo, brother. Levantate el ánimo, levantate a la mañana y levantate la autoestima. Despertate, lavate los dientes, lavate la cara y decí, hoy le voy a meter mejor que nunca. Hoy va a ser un día espectacular. Y afuera acá en Sorete de Punta y llueve, hoy va a ser un día espectacular igual. La vida es hermosa, la vida es linda. Y la voy a sacar adelante. Ya voy a encontrar para lo que soy bueno. Y si ya lo tenés, levantate con ánimo y decí, hoy voy a tocar la guitarra y voy a sacar esta canción que hace 1000 años que la trato de sacar y no la puedo sacar, hoy la saco. Hoy voy a salir a correr y siempre hago 3 kilómetros, hoy hago 5. ¿Se entiende a lo que voy? Siempre levantate el ánimo, la autoestima, para adelante. Vos no esperes que lo haga el otro. Porque yo te puedo asegurar que el otro lo que menos quiere, a menos que te quiera y te ame y sea parte de tu familia y de tu entorno, pero si es un tipo de afuera, un extra, un NPC, digamos, de por allá afuera, lo primero que va a querer es tirarte abajo. Lo primero que va a querer es que te salga mal. Porque está ese gen de la envidia en el humano. Existe, sucede. Lo tienen. Y a veces lo utilizan. Y destruyen. Entonces no permitas que te lo transfieran. El que te tira la mala, gracias, capo. Nos vemos. Media vuelta y andate a hablar con alguien que de verdad te tire la buena. Mirá, hay una frase, estoy últimamente muy de tirar frases, ¿no? Pero esto que voy a decir es verdad. Cuando vos vas a arrancar con algo nuevo, con un proyecto nuevo, siempre va a haber alguien que te va a decir, no, loco, lo que estás haciendo es una locura, vos sos un pelotudo, con eso no vas a llegar a nada, ve que no serví para nada, se te ocurren las ideas más pelotudas del mundo. Ahora después, cuando tu proyecto la pegó, la rompiste y estás allá arriba, esa persona que te tiró abajo es el primero en decir, yo siempre creí en vos. Yo siempre te banqué, siempre creí en vos. Es el primero. Decime si no te pasó. El primero es ese, ¿eh? Hipocresía se llama eso. Entonces, nunca esperes de los demás. Nunca esperes de los demás. No lo necesitas a los demás ni a su opinión. Vos tenés que levantar tu propio ánimo y tu propia autoestima. Me voy a tomar un matecito y seguimos charlando de esto que es importante. Acordate, no existe la gente que no sirve para nada. Existe solamente la gente que todavía no encontró para qué es bueno. Pero todos somos buenos en algo. Todos. No hay uno que no sea bueno en algo. Tiene que encontrar en qué. Y para eso volvemos al paso 1. Introspección. Mira para adentro, encontrate. Parezco Claudio María Domínguez, pero no, quiero ayudar, boludo. Quiero ayudar. Quiero que estos videos, a pesar de que soy un estúpido hablando estupideces, puedan servirles a alguien. Y no solamente hablar de Gran Hermano, boludo, y si Nacho se cogió a la morocha. Tiago, perdón, se cogió a la morocha. ¿Me entendés? Nacho, qué sé yo. Tiré cualquiera. Así que, principalmente eso. La gente que son NPCs, 4 de copas, que están del lado de afuera y lo único que quieren es verte hundido porque les da bronca que vos sí estás haciendo algo y ellos no, ignora a esa gente. No sirven de nada. Te tiran abajo porque lo que quieren es que te quedes ahí abajo, pegadito a ellos. Porque claro, vos cómo vas a crecer y ellos no. ¿Cómo se sentirían ellos si vos te vas para arriba y ellos se quedan allá abajo mirándote así? ¿Me entendés? Ellos no quieren que vos subas. Así que te van a tratar de sostener abajo lo más que puedan. Vos tenés que ser consciente de eso y desamarrarte de esa gente para poder subir. Acordate. Otra cosa muy importante que te quiero dejar en claro. Nadie nace sabiendo. ¿Sí? Nadie nace sabiendo. El que te cuenta a vos
El tipo que vos lo ves y ya es exitoso, ya es un capo, tiene guita, tiene casa, tiene coche, tiene mina, tiene la vida hecha, parece que es un tipo tocado por la varita mágica. Ese tipo también tuvo alguna vez 10 años y fue un nene. Y yo te puedo asegurar que cuando tenía 10 años y era un nene no tenía ni puta idea de qué iba a hacer con su vida. Pasa que en algún momento lo encontró. Es lo mismo que tenés que hacer vos. Encontrarlo. Encontrarlo, buscarlo y encontrarlo. Pero ese tipo que vos ves exitoso y que tiene todo en la vida, ya sea un vecino, un amigo, alguien, todos tenemos algún conocido en la vida que parece que está tocado por la varita mágica. Ese tipo tampoco nació sabiendo. Pudo haber tenido más ayuda, más dinero, menos dinero, familia de guita, lo que vos quieras, pero no nació sabiendo. ¿Sabés cuántos tipos, boludo, que nacen en familias de muchísima guita, terminan igual siendo toda la vida gente que no supo qué hacer de su vida justamente porque al tener todo servido y regalado no sabían a qué dedicarse porque ya tenían todo, no necesitaban nada y terminan siendo gente vacía? ¿Sabés cuántos hay de esos? Entonces el que vos ves que está tocado por la varita mágica no nació sabiendo. Y vos tampoco. Nadie. Así que ya sabés, no se trata de nacer tocado por una varita. Se trata de lograr que en algún punto de tu vida la magia de esa varita llegue a vos y te toque. Y por último, y no me quiero poner en Claudio María Domínguez porque lógicamente me van a descansar. No me descansen, hijo de puta, porque ¿sabés qué pasa? Yo todo esto lo estoy haciendo porque quiero darle un aporte de valor real, boludo, a estos videos. Quiero que el día de mañana digan, me hace bien ver los videos de qué sé yo, estoy re loco. Me hace bien porque los escucho y porque me dan ganas de salir a la vida y comérmelos cruda todo. ¿Entendés? ¿Vos qué te crees, boludo? Que a mí no me pasa que hay días que me levanto y digo, no quiero saber más nada. Me pasa. Me pasa, boludo. Hay días que no quiero grabar. Hay días que no quiero hacer un pingo. Hay días que pienso, soy el peor del mundo, boludo. ¿Entendés? Soy un fracaso, me va como el orto. Lo pienso 1.000 millones de veces, boludo. Cuando me encuentro comentario negativo, me mata a veces. Y tenés 10.000 que te dicen, loco, sos un genio, te quiero, te amo, me haces bien. Y leíste uno que te puso trolo y te arruinó. Porque te quedaste con ese. Y ahora laburás para ese, para ganártelo a ese. Y no está bien, boludo. ¿Por qué haces eso? Si vos no vivís del comentario ajeno. Dale bola a los que te tiran la buena. Como te decía hace un rato. Entonces, te lo digo yo que te estoy haciendo este video. A mí me pasa que también hay días que me levanto y te digo, loco, no quiero hacer más nada. Quiero apagar todo y no volver a hacer nunca más nada. Porque me siento desilusionado, porque hay días que me siento bajoneado, hay días que siento que no vale más la pena. Pero después, por una o por otra, tiro para atrás y digo, estoy hace casi 10 años en esto y sigo teniendo gente que me mira. Está bien, no seré el número 1 de la Argentina, pero estoy hace casi 10 años y sigo teniendo gente que me mira. Me supe mantener en el tiempo y sigo estando acá. Y sigo teniendo gente que me quiere, que me acompaña, que me hace el aguante, que me cambiaron la vida. Porque la verdad, si no fuera por ustedes, mi vida seguiría siendo la que era antes. Y ahí es cuando digo, vale la pena, hay que seguir. Y ahí me lleno de energía otra vez y digo, ¿con qué cosa nueva puedo salir? ¡Pum! Y vengo con algo. Entonces, eso se llama también confianza en uno mismo. No pierdas la confianza en vos mismo. No pierdas la confianza. Podés sentirte bajoneado, podés sentirte triste, podés sentirte tirado, podés sentirte depresivo si querés, que es una palabra grandísima esa. No la pasen por alto. Pero no pierdas la confianza. Porque la confianza es lo que te va a llevar a levantar el autoestima, a levantar el ánimo, a recuperar energía.
sentirte vital y querer volver a tu laburo. O a tu pasión o a tu talento. A lo que sea que te estés dedicando. Y creo que ya con esto me puedo ir retirando y degustaremos este mate. Un sabor, te podría decir, tropical. Porque el chabón era como que cerraba el programa diciendo la palabra tropical. Pero creo que fue una buena palabra. Fue una buena palabra. Quiero que quede claro esto, antes de irme, porque ya me voy. Quiero que quede claro esto. Y no te vayas del video porque dije ya me voy, boludo, porque no me voy todavía. Dije ya me voy, en un toque. Esperá. Parece cuando hacíamos los shows con escupitajo con droga en el 92, que nosotros decíamos, bueno, este es el último tema, y la gente ya se empezaba a ir. No, esperá, falta el último tema. Así que te digo esto y después me voy. Escuchá, no te vayas. Escuchá lo que te digo. No se confundan. No soy Claudio María Domínguez, ni soy un gurú, ni vengo acá a hacerme el motivacional, ni a tirar consejos de motivación, porque ahora me creo, viste, sangurú, viste, o uno de esos que dan consejos espirituales. No, amigo. Simplemente creo que este programa, este show, es un éxito, es un clásico, se está convirtiendo en un clásico, y si puedo lograr, aparte de hablar pelotudeces, dejar una semillita de algo lindo en vos con lo que hablo en estos programas, creo que aparte de divertirme, me voy a sentir útil. Y justamente de eso se trata este video. No hay nadie, no existe nadie que no sirva para nada. Todos somos buenos en algo.